me preguntéis la dirección de la casa, por favor. Pues ya sabéis lo que hay, ya sabéis dónde estamos ahora y ya sabéis dónde va a continuar nuestra historia. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi nueva casa. Estoy totalmente nerviosa, creo que se puede notar, así que tened paciencia conmigo en este vídeo porque os quiero contar esto. Me tengo que maquillar y preparar porque he quedado en un ratito para desvirtualizar a otra creadora de contenido que ha venido a Japón de vacaciones y este vídeo os lo tenía que grabar ya. No podía atrasar más al contaros lo que ha estado pasando en mi vida de donde estoy viviendo, básicamente. Os he puesto por aquí el sonido, espero que se escuche porque justamente hay una persona fuera de aquí limpiando y haciendo ruido y ha sido como, mira, me da igual, o es ahora o lo voy a atrasar otra vez y no puedo atrasarlo más, así que dadme un momentito que cojo los productos que voy a usar hoy y os cuento. Buah, yo no recuerdo el último vídeo que me haya puesto tan nerviosa para grabar, os lo juro por Dios. Empezamos con la BB Cream y arranco y os cuento. Si sois observadores estaréis diciendo, pero ¿dónde está Anshin grabando ahora mismo? ¿Qué tipo de casa es esta? Vale, os voy a contar la historia bastante intensa desde el principio, porque ha sido... Mira, mi vida desde agosto ha sido absolutamente intensa, con subidas y bajadas, más bajadas que subidas, la verdad. Y esto ha desembocado a una decisión que tomé el otro día y en la decisión de a qué casa me iba a mudar. Entonces, yo antes que nada quiero decir que estoy un poco agobiada, podríamos decir, porque claro, yo estoy muy acostumbrada a este canal, ¿vale? El canal de YouTube, yo estoy muy acostumbrada a vosotros, a lo que os cuento, lo que no os cuento. Esto lo tengo muy hecho, ¿vale? Y de hecho a mí grabar para YouTube, os juro por Dios que es como sentarme y hacer una videollamada. A ver, hoy estoy nerviosa, pero me hubiese puesto igual de nerviosa si hubiese llamado a mis amigos por videollamada, ¿me explico? O sea, no es una cosa muy distinta, para mí es sentarme y hablar. Y de hecho, las veces que yo, por ejemplo, grabo un blog fuera de casa para YouTube, os juro que no se me hace pensar, tengo que grabar ni nada de esto, o sea, se me hace normal, se me hace cotidiano. Entonces para mí contar, estas son las casas que he estado mirando, esto es lo que puede costar, madre mía, mire la mudanza, cómo guardo las cosas, esto me lo llevo o no me lo llevo, cuántas cosas hemos vivido aquí, despedida de mis mascotas, de Jasmine y de Miu, cierre de una etapa, tal, a mí contar todo eso por YouTube se me hace normal. Y yo más o menos sé la repercusión que va a tener en base a la gente que me sigue y la comunidad que tengo, entonces yo ya estoy tranquila, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde hace un tiempo, tanto yo misma como gente de mi entorno, otros creadores de contenido y tal, colegas, me dijeron, tía, tienes que abrirte TikTok, que todavía lo tengo pero no lo estoy utilizando porque es que TikTok me genera un desasosiego, lo he intentado 1000 veces, ya lo sabéis, y siempre termino como no dándole esa prioridad, pero sí que tengo Insta sí me gusta, Insta lo uso bastante, Insta lo uso mucho, de hecho. Entonces me dijeron, tía, cuentas 1000 cosas en tu canal de YouTube, edita la versión cortita o regrábalo y vuélvelo a contar y súbelo también por Instagram, porque hay mucha gente que no ve YouTube, hay gente que hace comunidad solo por redes sociales de vídeos cortos. Y yo estuve dándole vueltas y dije, pues es verdad, tengo que subir más vídeos contando mis cosas. Entonces a partir de hace unos meses, unas semanas, antes de decir, he empezado a subir más contenido y de hecho está funcionando bastante bien. O sea, yo subo cosas y hace 100.000 visitas, no sé qué, 50.000 visitas, 400.000 visitas. Entonces pues estoy muy contenta y llega mucha gente nueva. Mi Instagram, en vez de solo perder seguidores, ha empezado a ganar. Ha llegado gente nueva que se interesa por lo que hago, gente que no me ve de YouTube y soy nueva para ellos y se interesa por saber lo que hago. O sea, es fantástico, ¿no? Pero también es cierto que a día de hoy, como la gente consume más contenido corto que largo, y ya sabéis que mi canal de YouTube está ligeramente capado por cosas que os conté en el pasado, lo que yo no me esperaba es que los vídeos buscando casa tuviesen tantísima repercusión, pero tantísima a nivel. Cada día, sin exagerar, me llegan mogollones, que no te sé decir una cifra, mogollón de DMs diciendo, ¿dónde te has mudado? ¿Dónde te has mudado? ¿Dónde te has mudado? Hostias, ¿qué he hecho? Entonces, ahora mismo tengo una presión encima que no sé cómo gestionar ni cómo estar a la altura. Hoy estoy grabando para YouTube de chill, porque a vosotros os lo puedo contar más de chill, porque además aquí es sentarse y hablar, y yo prácticamente os oigo responder, o sea, os lo juro, es una llamada literal, y yo estoy muy tranquila, y os lo cuento y tal, y muy bien. Y sé que va a haber como súper... De hecho, os vais a alegrar por mí en este vídeo, os va a parecer que tome una muy buena decisión, etcétera, etcétera. Pero hostias, no sé cómo coger toda esta información que os estoy dando hoy y condensarla en un vídeo de un minuto máximo, que eso ya es mucho, y dar contexto y explicar, porque creo que no va a ser posible. Así que deseadme suerte, por favor, en los comentarios y dejar un like en este vídeo para desear suerte. Y si no estás suscrito al canal, porfa, suscríbete. Lo que más me ayuda en este momento para que el canal salga del ban en el que está a nivel mundial es que le dejéis like a los vídeos, por fin. Es súper importante que dejéis like. Si podéis comentar y que os suscribáis. Esas 3 cosas son gratuitas, os cuesta un segundo y ahí me ayuda
la vida. Ya me las apañaré para subirlo también a Reels y a ver cómo lo cuento, así que deseadme suerte. Ansin, ¿dónde estás viviendo? Pues mira, os voy a contar la historia tal cual fue. Yo, después de ver las casas que os enseñé por aquí y que luego en posteriori subí a Reels, apliqué por una de las casas, ¿vale? La casa por la que apliqué, la tercera, la que tenía el armario muy grande para poder guardar las cosas. Bien, yo apliqué por esa. Y me aceptaron, porque qué pasa el garantor y eso os lo he contado por aquí muchas veces. Y después de hacer un escrutinio a mi persona, a ver cuánto gano, mi pasado, mi no sé qué, me aceptaron. Me aceptaron en esa casa. Además era una casa perfecta porque podía tener mascotas, ya sabéis que eso para mí es importante, y además, que yo qué sé, me gustaba la zona, me gustaba la casa, se me hacía un pelín pequeña, no os voy a mentir, pero decía, chico, me adapto, que tampoco soy aquí la gran duquesa Anastasia, me adapto. Problema que hubo es que una vez que me aceptaron, me rayé mucho porque dije, estoy firmando 2 años, ¿vale? En una casa con la situación en la que estoy ahora, que no me siento estable, no sé qué quiero hacer, realmente no sé dónde quiero estar, no sé muchas cosas. Yo estoy en una etapa rara de transición. Eran 1.200.000 yenes por entrar a vivir en esa casa, incluido el mes de entrar a vivir. Y si quería tener un gatito en el futuro, tenía que pagar un mes más. Eso no estaba incluido por entrar y en cualquier momento les podría haber dicho, oye, el mes que viene voy a adoptar un gatito y en ese momento lo puedo pagar. Creo que algo así me dijeron que era. La cosa que sí, que me aceptaron, yo ya podía pagar. En el momento que pagase, yo ya la casa era mía. Y me pasé 3 días fatal, dándole vueltas. Y chicos, os lo voy a decir con la mano en el corazón, las rechacé. Les dije que me lo había pensado mejor y que no me iba a vivir allí. Porque ni quería gastar ese dinero ahora, en estos momentos, ni me veía tomando la decisión de dónde quería empezar una nueva vida o una nueva etapa, ¿sabes? Por así decirlo, sobre todo en la situación personal en la que me encuentro, que no sé qué voy a hacer. Así que las rechacé. Pero estaréis diciendo, Ansin, ¿pero qué cojones? ¿Estás viviendo en alguna casa, no? Sí, estoy viviendo en una casa. Sigo en Japón, por cierto, que hay gente que me ha estado preguntando como loca, ¿te has ido a España? ¿Estás en Reino Unido? ¿Lo que estás subiendo es antiguo? Sigo en Japón. Me he mudado a la zona que quería mudarme. Por si alguno tiene curiosidad, la zona en la que estoy viviendo ahora es Roppongi, está en Minato, centro centrísimo de Tokio. Pero os tengo que decir que la situación que se dio fue que ahí me dijeron, tienes que dejar tal día la casa. Porque ya está, no me querían renovar el contrato por motivos que ya he explicado o que yo creo, pero que no me tienen por qué dar motivos. Me dijeron que no me la renovaban y punto. Tenía que dejar la casa. Falleció mi gato, me puse a buscar casas nuevas. En mi familia ha habido ciertos problemas de salud, mi familia de España, y yo me vi saturada, tío. O sea, con la mano en el corazón, voy a continuar, me vi saturada. No me voy a hacer mucho porque no tengo mucho tiempo hoy, así que voy a hacer una cosita así, más neutra y tal. Pues eso, yo me vi absolutamente saturada y que tenía que tomar una decisión muy cara. Entonces he decidido lo siguiente. He firmado 6 meses por una casa temporal. No estoy en ninguna de esas porque ninguna me terminaba de convencer al 100% y de verdad que no quería mudarme por mudarme. Así que decidí tomarme mi tiempo. Ahora voy a tener más tiempo para buscar, para mirar, para meditar, para buscar una casa en la que yo crea que me siento a gusto. Y además hay otro motivo que os lo contaré más al detalle en el próximo vídeo, porque es una celebración y quiero celebrarlo como toca. Y aunque este vídeo tenga un poco voz de triste, lo que me pone triste es el cambio de etapa, porque yo soy así, ¿vale? Soy muy sentimental, muy como quieras llamarlo, pero la realidad es que por el momento el cambio de etapa me está sentando muy bien. Además de que no quería tomar la decisión precipitada y quedarme con lo que había y no con lo que yo quería, porque al final de cuentas la casa se me hacía un pelín pequeña, se me hacía un pelín cara, se me hacía un pelín, ¿no? Un pelín todo. Y decidí eso, venirme durante 6 meses, he firmado 6 meses en una casa intermedia, por así decirlo. ¿Qué ocurre también? En los próximos meses voy a viajar. Voy a estar fuera, que en el próximo vídeo ya os digo, os contaré un poco mejor todo, pero tengo un billete para irme. Y sí, básicamente esa es la realidad. Estoy en una casa temporal y he de decir que creo que la decisión la tomé muy correctamente porque me ha sentado muy bien. Esta casa temporal es una casa compartida que está en Roppongi, ya os digo, es una casa súper chula y tengo esta habitación porque como yo tengo muchas cosas y tenía tanto lo de mi cuarto como lo del salón y además mi salón me hace las veces de oficina para el trabajo, yo necesitaba separar tanto una parte como con la otra porque yo paso muchísimas horas también en el ordenador y también quiero tener mi zona de descanso y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, en esta casa temporal, que es una casa compartida, se parece, bueno, se llama igual, se llama Share House y se parece, ¿os acordáis la primera casa que tuve, los que estáis aquí desde el principio? Es ese tipo de casas, aunque no tiene nada que ver. Esta casa es enorme y de hecho hay una de las plantas que es más privada que las demás, que es donde yo tengo el despacho. Y eso antes se puede acceder de una forma concreta, bla, 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 bla. Tenemos cocina propia, lo compartimos entre los que vivimos en esta planta. Es una casa compartida y yo tengo una habitación aquí,
y otra habitación en otra planta, que es la de dormir. He cogido 2 habitaciones. En total el precio vais a flipar porque me sale más caro que lo que me salía al mes irme a una de esas casas, ¿vale? Esto me está saliendo al mes, lo voy a decir. Las 2 habitaciones, 230.000 yenes, pero esto incluye que limpian todos los días, literalmente. En las zonas comunes, tipo, por ejemplo, la cocina y demás, está siempre impoluta. No tengo que utilizar ningún cacharro de cocina, o sea, las sartenes y demás la ponen todo ellos, la limpieza está toda incluida, hay un montón de cosas en la casa que se pueden hacer, tipo un proyector, un no sé qué. Y además, bueno, para entrar, esto es importante, esto fue algo decisivo, para entrar no tenías como que pagar un poco, ¿no? Un poco sí, un poco la gestión, tal, pero vamos, que era prácticamente el precio del mes y entrar. Y yo eso me he comprometido a 6 meses, que no a 2 años. Y para mí esto era muy importante porque estaba siendo un peso mental el decir, me voy aquí, que no veas. Ahora bien, los primeros días, os juro por Dios que estaba absolutamente desubicada, porque claro, yo pasé de esa casita en la que vivía con mi gata y que de repente yo había estado buscando otra cosa, no sé qué, a de repente verme aquí, que era una zona distinta, una casa distinta, con compañeros con los que yo no conocía. Y aunque sí que es cierto que puedes pasar el día prácticamente sin verlos, porque esta casa, ya os digo que es enorme, es una casa donde caben 70 personas y como que cada piso es su propia casa, es una cosa muy curiosa, de verdad. Y luego hay zonas comunes en la primera planta donde ya sí que podemos ir todos, además de lo que tenemos en otras. En fin, es una casa chulísima, yo estoy flipando. Lo cierto es que sí que me hizo un poco cuesta arriba al principio, la primera semana y así, porque no me sentía, no sabía dónde estaba, no sabía qué hacía. Y por eso he tardado tanto en contar un poco esta situación, porque yo me he tenido que hacer a esta nueva situación. Pero no a la de mudarme aquí, a la nueva situación que llevo arrastrando desde agosto, ¿sabes? Porque de repente mi vida hizo a nivel personal, a nivel familia en España, a nivel... bueno, lo único que se mantiene es lo laboral, que encima va un poquito mejor, ¿sabes? En plan, pi, 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 pi. Y pues sí, básicamente eso. Os voy a contar un poco cómo está siendo mi experiencia aquí. Y es que estoy muy sorprendida conmigo misma, porque si lleváis un tiempo siguiéndome, ya sabéis que a mí me gusta estar sola, no me gusta compartir, me cuesta hacer amigos nuevos. Joder, no es que sea el Grinch, pero bueno, me gusta estar a mi rollo y tener mi espacio y tal. Luego sí puedo conocer gente, pero me gusta estar a mi rollo. Y estoy muy sorprendida porque me gusta mucho pasar tiempo con mis compañeros de casa. Estoy hablando, creo que más japonés que en mi vida, porque literalmente en esta casa el 95% son japoneses, entonces les hablo en japonés, evidentemente. A veces chapurreamos un pelín de inglés si no estamos entendiendo, pero no sé, o sea, es muy curioso porque hacen fiestas para, pues yo qué sé, con cualquier excusa, ¿no? En plan de, pues es el Matsuri de la zona, fiesta. Pues es que una vez al menos juntamos en la azotea y hacemos una barbacoa, fiesta. Pues es que el mes que viene vamos a irnos a coger un barco todos juntos con los perros, porque esta casa tiene perros, y nos vamos a ir a dar una vuelta, fiesta, ¿sabes? Y buscan cualquier excusa para hacer una fiesta. He sentido que me han arropado desde el primer momento y son absolutamente encantadores. Hicimos un día fiesta de la tortilla de patata y les hice tortilla de patata también. La chica coreana hizo chijimi, otra chica de Taiwán no recuerdo qué hizo ahora mismo, o sea, como que fuimos haciendo diferentes cosas. Los japoneses hicieron nabe y comida así. No sé, estoy sorprendida porque me está gustando socializar. Eso de verdad para mí es como wow. No sé si queréis que os enseñe las habitaciones, o sea, me imagino que sí. Hoy es que prefería hacer la charla como de corazón a corazón y contaros un poco qué he estado haciendo. Y he tardado tanto en decirlo para empezar eso, porque quería centrarme yo, entender yo qué es lo que quería y cómo me sentía y cómo quería contarlo. Pasé una pequeña temporada, la primera semana aproximadamente, que yo no tenía claro si lo había hecho bien, si había tomado buena decisión, mala, no sé. Pero ahora mismo creo que ha sido una gran decisión. Además son 6 meses lo que he firmado por estar aquí, 6 meses de parar, de asimilar, pero me lo estoy pasando tan bien que realmente, y estoy conociendo más gente, pues yo trabajo en marketing, pues yo trabajo en el ayuntamiento de aquí, pues yo trabajo en algo de golf, vente y te enseño cosas de golf. O sea, estoy haciendo tantas cosas que en 6 meses, bueno, ahora ya en 5 meses veremos qué pasa, pero ahora mismo incluso os podría decir que renovaría otros 6, fíjate. Pero bueno, no quiero adelantarme, no voy a ser que en 5 meses os diga, esta es mi nueva casa, me he ido a vivir sola otra vez y la liemos, ¿no? Algunos ya se han enterado que soy creadora de contenido y quieren salir en el canal. Entonces, pues igual la próxima fiesta que hagamos, pues quizás grabo. No lo sé, veremos un poco a ver cómo se lleva el ambiente, porque tampoco quiero, bueno, obligarles, ni muchísimo menos, pero es que a ellos les hace ilusión el hecho de que tenga canal de YouTube y demás, y que tenga el Instagram y eso, así que pues igual os los muestro en la próxima fiesta. La próxima fiesta creo que va a ser la de Año Nuevo, que de hecho me preguntaron en plan de, ¿tú qué fechas tienes? No sé qué, y les dije yo, tal fecha no podéis contar conmigo, pero antes de esto sí, no sé qué, entonces lo vamos a hacer antes de la fecha que yo no puedo, para que yo también pueda participar.
En esta casa ahora mismo somos viviendo 70 personas aproximadamente, pero digamos que el grupo de gente que más nos reunimos, más hablamos y eso, vendríamos a ser pues como 25 o 30, porque al final, y yo les entiendo perfectamente porque he estado en el otro lado, no todo el mundo es tan sociable ni le gusta sociabilizar y también está bien poder vivir sin tener que ser el alma de la fiesta. Lo que pasa que en esta etapa de mi vida a mí me está viniendo muy bien. Así que sí, pues nada, ya lo he dicho, ya lo he contado, esta es la situación. Os he contado hasta lo que estoy pagando, porque ¿por qué no? Para que podáis comparar un poco. Veremos cómo evoluciona esto. Yo os digo que yo por el momento, al menos, me siento feliz. Además, este cambio de etapa me ha traído algo también que me está gustando mucho. Ya os digo, quitando las primeras un par de semanas que estuve muy perdida, como esta zona en la que estoy viviendo me gusta tanto, porque una de las cosas que sí o sí quería hacer era irme de mi anterior zona, que no es que no me gustase para vivir, ojo, es una zonaza. De hecho, hay gente que le encantaría mudarse a la zona en la que yo vivía, con las cosas cerca que yo tenía, o sea, no me estoy quejando como tal de la zona, pero lo cierto es que yo estoy siempre en esta zona en la que me he mudado ahora, literalmente, estoy siempre aquí, entonces a mí me viene mucho mejor vivir aquí y hacer vida aquí. Evidentemente vivir aquí es más caro porque es el centro de Tokio, pero es que a mí personalmente me compensa. Soy la rara de la casa, por cierto, porque soy la única que tiene 2 habitaciones a su nombre. Y de hecho la chica de la limpieza, que es fantástica, que me habló, de hecho me habló también bastante con el staff, son majísimos. La chica de la limpieza me dijo, ¿cómo? 2 habitaciones, y le expliqué, sí, mira, es que necesito una zona de despacho para guardar mis cosas, también grabo y así lo separo de la zona de dormir porque es que son muchas cosas y si no, no me cabe. Y ella, madre mía, increíble, no sé qué, es la primera persona que tiene 2 habitaciones. Y de hecho, cuando yo estoy mirando casas y estuve y al final rechacé en la que sí que me aceptaron, fue un poco caos, porque yo por circunstancias conocí esta casa y al staff de la casa le pregunté una pregunta: estoy valorando mudarme aquí por esto, por esto y por esto, pero yo necesito este espacio. Si me voy a esta casa, yo podría alquilar 2 habitaciones porque te lo tienen que aceptar. De hecho, parte de la cosa de meterte aquí es que te tienen que aceptar el staff en sí, hablas con ellos. Y me dijeron que sí, que no había problema. Entonces eso para mí fue como una señal en plan de, mira, la zona me gusta. No me piden prácticamente nada para entrar, más allá de la gestión y el mes, ¿sabes? Y un pequeño depósito, pero el depósito luego me lo devolverán. Son majísimos, ya los conoces y te parecen un encanto. Vas con buenas referencias de esta casa, te permiten tener el espacio que quieres, está en la zona que buscas. Vete ahí 6 meses y ponte a buscar casa con tranquilidad hasta que des con la que sea buena para ti. No te mudes solamente porque tienes que mudarte a la casa que sea pagando un pastizal, y eso es lo que he hecho. La habitación que estáis viendo ahora es donde he puesto, digamos, todas las cosas de trabajo. Aquí tengo más cosas por aquí, es bastante grande, ¿eh? La habitación por allí tiene más espacio. Y luego en la otra habitación tengo básicamente la cama, toda la ropa, parte del skincare porque me lo he dividido, porque el de por la noche me lo hago en la otra y el de por la mañana me lo hago en esta, en fin. Cosas mías de hacer journaling, tengo como la otra es más mi habitación y esta es más mi despacho salón. Así que estoy agradecida de poder tener una diferenciación, de haber encontrado esta opción que me permite hacer esta cosa intermedia, ¿sabes? Entre me mudo y tengo una casa o tengo espacio para mí y ver qué quiero y pensar en mi futuro. Porque además yo os digo, en breves tengo un viaje y también voy a estar fuera de Japón, entonces si va a estar fuera y todo, pues no quería cerrarme a una casa. Vamos a poner pestaña postiza un poco, que me da tiempo. Sí, como hay cuarto tengo que estar saliendo, así que... Y son y 8, pero bueno, me la voy a poner. Son de estas que son de pelo a pelo. Y by the way, no he dicho nada por aquí, así ya que estamos, voy a terminar de hacer la actualización completa de todas las cosas de mi vida. Y lo he dicho solamente en Instagram, que de verdad tenéis que seguirme por ahí porque estoy subiendo bastantes cosas. Y es que, no sé si se nota mucho, pero me he cambiado el color de pelo. Sigue siendo rubio, pero me he puesto otro rubio. Y esto está un poco más oscuro porque cuando crezca haremos como mechas desde este rubio a este rubio para que haga un pelín de degradado. No sé, he cambiado de estilista también y a ver qué tal. Hoy es el primer día, ayer, perdona, fue el primer día que me vi este color de pelo con el rizo, y aunque ahora evidentemente estaba atrás como si fuera un casco, he de decir que me gusta bastante, porque ya sabéis que yo soy totalmente de ay, es que me gusta el pelo liso, que me gusta el pelo liso, pero no estoy a disgusto con este pelo. Voy a ponerme 3 de estas a cada lado, el labial, me suelto el pelo y chimpún. Y una cosa que me tiene muy contenta de estar viviendo aquí ahora mismo es que por algún motivo mi cerebro reaccionó en positivo y estoy yendo todas las semanas 3 veces al gimnasio. Me he hecho socia de la biblioteca de aquí y estoy leyendo mucho más. Aparte de estar quedando con más gente, salgo muchísimo más de casa y trabajo muchas veces en cafeterías y estoy por fuera y socializo mucho más. He vuelto a quedar con amigos que hacía un montón que no veía. Está siendo una etapa diferente, pero yo creo que está siendo una etapa positiva para mí.
y para mi forma de vivir. Mira, por ejemplo, hacía un montón que no me ponía pestañas postizas y me he vuelto a poner. Y son cosas que, bueno, pues no sé, que me hacen sentir bien. Porque, y esto es algo ya muy personal, pero os lo voy a contar ya que me pongo. Con el fallecimiento de Miu, yo, si visteis algunos de los vídeos que subí antes de que eso pasase, yo le estaba preparando una fiesta. Y la trasé, la pospuse para hacerla en el momento perfecto, y esa fiesta nunca llegó. Y si algo me ha enseñado mi gatita, es que no existe el momento perfecto. El momento perfecto no existe. Literalmente el momento perfecto es hacerlo. Lo perfecto hubiese sido hacerlo y no se hizo. Entonces, ya no pospongo las cosas. Ya no digo, o no, bueno, es que, a ver, digo que nunca, pero ya no lo suelo hacer. No quiero quedarme sin hacer algo. No quiero quedarme sin conocer a alguien. No quiero quedarme sin viajar a un sitio. No quiero quedarme sin hacer algo. No quiero esperar al mejor momento para hacerlo. Quiero hacerlo y ya está. Y eso lo estoy aplicando a todo. Llevo años queriendo apuntarme a ciertas agencias aquí en Tokio de creadores de contenido y no lo he hecho nunca. Porque nunca era el momento. Nunca me sentía preparada. Nunca tenía suficiente inglés, suficiente japonés, el suficiente nivel en mi canal. Mi peso no me parecía el correcto. Mi cara no me parecía la correcta. Mi pelo, lo que fuese. Y ya no lo estoy posponiendo más, lo estoy haciendo y punto. No espero a que no llueva o que yo no tenga las reglas para ir al gimnasio. Voy y punto. Voy y lo hago y punto. Y creo que esto está siendo algo muy positivo para mí. Es que este lápiz me salió en el calendario de Adviento de Yes Style. He hecho fotos para subir una foto al día haciendo calendario de Adviento en diciembre en mi Instagram. Y lo tengo ya grabado y tal. Y este es uno de los productos que me salió. Spoiler. Y me flipa, la verdad. Me lo vuelvo a fijar todo un poquito. ¡Ay! El iluminador, que no me decís nada. Ilumina. Y por cierto, de los comentarios que se me dejó de las casas, yo estoy como vosotros. La que menos me gustaba era la segunda y las que más me gustaban eran la primera y la tercera. Y de hecho os digo que terminé aplicando a la tercera porque permitía mascotas. Aunque el balcón de la primera me gustaba mucho más. Pero no era mi casa ideal, llegará. Y de momento, pues la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Un segundo, que me suelto el pelo un poco, se me seca la cara y me despido. Y ya está, pues este es el look de hoy. Maquillaje en neutros, pelo suelto, ropa sencillita. Y ya está, bienvenidos a mi nueva casa y bienvenidos a esta nueva era que vamos a vivir juntos. Gracias por seguir aquí, os quiero un montón y nada, dejadme en comentarios si tenéis alguna duda sobre lo que os he contado, si queréis saber algo más. No me preguntéis la dirección de la casa, por favor. Pues ya sabéis lo que hay, ya sabéis dónde estamos ahora y ya sabéis dónde va a continuar nuestra historia. Así que dicho esto, me acerco, que muchas gracias, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Yané.